Buenas tardes a todos, sean bienvenidos y bienvenidas a esta charla virtual denominada Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se enmarca dentro de las actividades del mes de la Ciencia y la Tecnología, organizada por la Facultad de Ciencia y Tecnología, sede de Concepción del Uruguay, de la UADER, y en este caso de forma articulada con la Red Internacional de Promotores ODS, que hoy nos estarán disertando. Esta actividad estará a cargo del abogado Ignacio Cáceres, que es coordinador nacional de la red, del licenciado Sebastián Tomasi, que también es director de colectividades y cooperación internacional, y de la técnica Vanessa Mancilla, que también va a ser facilitadora de desarrollo internacional de la red. Por otro lado, también nos va a acompañar el especialista Diego Cosentino, perdón. Diego es coordinador de promotores de la Ciudad de Buenos Aires, se desempeña además como consultor en movilidad sostenible, presenta más de 20 años de experiencia en el sector automotriz, con responsabilidad en la gestión del área de movilidad, y en los últimos 4 años se ha especializado en transporte cero emisiones con foco en la movilidad eléctrica dentro del ámbito de América Latina. Bueno, desde ya agradecemos a Ignacio, a Vanessa, a Sebastián y a Diego por hoy estar acompañándonos y también por formar parte de lo que es el mes de la ciencia y la tecnología en nuestra facultad. Así que bueno, le damos paso a Ignacio para que comience su disertación. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Ahí les voy a compartir pantalla. Eh, lo único que les voy a pedir es que alguien me confirme cuando se vea. Ahí ya estoy compartiendo. Si alguien luego me puede confirmar. Ahí se está compartiendo. Excelente. Bueno, como bien dijo Federico, mi nombre es Ignacio Cáceres y soy coordinador nacional de Argentina de la Red Internacional de Promotores ODS. Y bueno, para quienes no sepan, mi idea es poder plantear y comentarles un poco cuál es el rol que estamos llevando a cabo desde la red para impulsar la Agenda 2030 y el conocimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este concepto entiendo que la gran mayoría de ustedes ya lo debe conocer, no obstante voy a hacer una breve mención posteriormente. Y en esta diapositiva les quería comentar un poco qué es la red o cómo nos identificamos nosotros hoy en día, que efectivamente somos un movimiento ciudadano comprometido con la nueva agenda de desarrollo sostenible. Y cuando planteamos que somos un movimiento ciudadano, lo decimos porque tenemos la posibilidad de hoy ser más de 7.000 promotores distribuidos alrededor de 38 países y constituidos a través de 19 coordinaciones nacionales, es decir, tenemos esta cantidad de promotores en estos más de 38 países. Tenemos gente hasta en China, en Finlandia, una o dos personas en Alemania, en Estados Unidos. Acá en Argentina, por ejemplo, somos más de 2.500 promotores y promotoras. Y como la red se crea acá, es el país que más promotores tiene dentro de la red. Y a su vez existen otros 18 países, ahí vemos que dice 19 redes nacionales, hay otras 18 redes que tienen una coordinación nacional con distintos cargos dentro de distintos voluntarios ocupando distintos cargos dentro de la misma, como por ejemplo áreas de comunicaciones, coordinaciones de género, de igualdad de oportunidades, otras coordinaciones incluso por cada una de las provincias o estados o departamentos dentro del país. Aquí en Argentina, como bien lo planteó antes Federico, Vanessa y Sebastián, ambos que van a continuar en la palabra, ellos están, por ejemplo, a cargo de la coordinación de Entre Ríos, de la provincia de Entre Ríos, y nosotros tenemos otras 19 coordinaciones en las 24 provincias del país. Aquí les quería, perdón, y también en esta situación comentarles que a través de nuestras distintas actividades, que les voy a comentar un poquito más adelante, hemos alcanzado a más de 49.000 personas sensibilizadas o quizás, no sé si atreverme a decir a capacitadas, pero sí por lo menos que pudieron tomar una noción mayor de la que tenían respecto de qué era la Agenda 2030, de las actividades que nosotros hicimos que están vinculados con los 17 objetivos. Nuestra misión va a ser sensibilizar y socializar el conocimiento de estos 17 objetivos
integrando y realizando acciones para su cumplimiento, fomentando la participación y el compromiso de diferentes sectores y actores de la sociedad, porque, como bien ustedes deben saber, la Agenda 2030 no se va a poder alcanzar de forma individual, sino que esto va a necesitar de un trabajo colectivo, de que todos y cada uno de nosotros y nosotras podamos aunarnos para alcanzarla y, y por eso es que planteamos que se tiene que trabajar desde los diferentes sectores, como por ejemplo hoy que estamos trabajando desde el sector académico, pero también vamos a necesitar el apoyo del sector gubernamental, del sector empresarial, de las organizaciones no gubernamentales como es la red, para apoyar y visibilizar aún más la necesidad de apoyar esta Agenda 2030. Y nuestra visión va a ser efectivamente lograr este desarrollo sostenible que se tiene que alcanzar sí o sí, se podría decir, para el año 2030, ya que si no, definitivamente las consecuencias que nos esperan seguramente sean irreversibles. Por ejemplo, como lo es en el caso de las cuestiones climáticas. Estas son algunas de nuestras acciones y actividades que nosotros promovemos desde la red, que va a ser la de promover la participación y el compromiso de la ciudadanía en favor de los ODS, promocionar, compartir y divulgar los ODS. Nosotros esto lo hemos estado haciendo principalmente en estos 2 años de existencia que nosotros tenemos, desde enero del 2020 hasta el día de hoy. Se puede decir que crecimos en un contexto de pandemia, entonces todo lo que nosotros pudimos hacer fue principalmente en la virtualidad y lo que mayor hicimos fue comunicar nuestras actividades y las problemáticas que estaban sucediendo no solo en Argentina, sino en los restantes países y a nivel mundial, y tratar de esta forma generar conciencia y sensibilizar a las personas que nos estaban siguiendo en nuestras redes sociales, en nuestros congresos o conversatorios o talleres de capacitación que fuimos realizando. Desde ya que vamos a necesitar desarrollar alianzas, y esta es una de nuestras principales actividades, desarrollar alianzas con todos los tipos de organizaciones, como les dije antes, con el sector gubernamental, con las empresas. El sector gubernamental va desde los pequeños municipios, los sectores provinciales y los gobiernos nacionales, que es donde debemos tratar de participar para formar parte de la toma de decisiones. Y luego también hemos promovido acciones como la de desarrollar espacios de capacitación e intercambio, como les dije anteriormente, y fortalecer y aumentar las ambiciones y expectativas de logro respecto de las metas que plantean los ODS, que son más de 169 metas en total, ¿no? Contando los 17 objetivos. Esto es un breve resumen de algunas de las actividades que se hicieron desde Argentina, ¿no? Como fue, por ejemplo, la aportación del guía de turismo y el ecoturismo a la sostenibilidad del sector, en la que también participó la coordinación de Entre Ríos, aportando algunos de los expositores, y que se enmarcó en el Día Nacional del Guía de Turismo, que fue el 31 de mayo de este año. Luego también antes habíamos hecho el taller de cambio climático en el año 2020, hacia fines, acá tenemos el 3 de diciembre, en el que tratamos de demostrar alguna de las mediciones, por ejemplo, el tema de la huella de carbono y demás, de cómo afectaban nuestras acciones y nuestra actividad diaria en la cuestión climática. También charlamos y comentamos sobre cómo las empresas B integran a los objetivos de desarrollo sostenible. Abarcamos la arquitectura para la contribución de este desarrollo. Ustedes ahí quizás pueden ir viendo cómo es muy grande la temática y la interrelación de los distintos objetivos para alcanzar la Agenda 2030, porque son 17 problemáticas que se dan en todo el planeta y son muy diversas, que van desde el fin de la pobreza hasta poder promover un cuidado por el ambiente y el ecosistema. Entonces, en toda esta diversidad de problemas que tenemos, podemos abarcarlos desde distintos puntos de vista, y por ejemplo, uno de ellos fue, como les dije antes, la cuestión del ecoturismo, en este caso la arquitectura, cómo contribuye a ello, la Semana de Sensibilización Ambiental, que fue un evento que organizamos a lo largo de 6 días, con charlas de 1 hora y media, para comentar y charlar con otras organizaciones qué actividades estaban desarrollando desde esos espacios para contribuir al cuidado del ambiente. Aquí otra actividad que realizamos en relación al turismo, de cómo el turismo es uno de los principales sectores que tiene la posibilidad de contribuir a mejorar o reactivar la economía post pandemia. Y bueno, estas fueron algunas de las actividades que se realizaron desde Argentina. Y aquí quizás mostrarle una de los mayores hitos que tuvimos a nivel internacional, en la que participaron las 19 coordinaciones nacionales
de la red, que fue la Semana de Acción por los ODS, que lo desarrollamos el año pasado, que fue una semana enmarcada en el 17 de octubre, el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, y fueron charlas que iniciaban desde las 2 o 3 de la tarde hasta las 8 de la noche en combinación entre dos países sobre diversas temáticas, y acá pueden ver, por ejemplo, las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas de la Agenda 2030, o el agua y el saneamiento en Nicaragua. Fueron diversos los tópicos que se tocaron, y tuvimos la posibilidad de llegar a un público muy diverso y muy grande a la vez. Esta semana de Acción por los ODS, como les dije, fue el año pasado. Este año decidimos tratar de hacer un plus y mejorar esto, y lo convertimos en un congreso internacional de promotores, o el primer encuentro internacional de promotores ODS, que también abarcó todas las coordinaciones de los distintos países, con un evento que se desarrolló un día sábado a las 10 de la mañana y finalizó a las 4 de la tarde, en la que tuvimos la presencia de personas de la OIT, de Naciones Unidas, del NUMA, y que la verdad también dejó consideraciones y pensamientos que llaman a la acción y a poder efectivamente realizar algo o plantear alguna actividad para, para alcanzar esta Agenda 2030. Y aquí, algo que también posteriormente les va a comentar Vanessa Mancilla, esto fue una de nuestras primeras actividades, acá lo van a ver, del 10 de enero al 10 de febrero del 2020, cuando ni bien estaba naciendo la red. Nosotros hicimos un mapeo de buenas prácticas y experiencias, donde ahí ven que de las 358 iniciativas que se mapearon, de un total de 21 países, más de la mitad, casi 169, casi la mitad, perdón, fueron de Argentina. Y este mapeo de buenas prácticas y experiencias, en el que las distintas organizaciones o personas individuales podían contar cuál había sido su actividad o buena práctica en materia de ODS para contribuir a la Agenda 2030, tuvimos este resultado en el que el 48%, en el que, perdón, 48 del total de las iniciativas mapeadas estaban vinculadas al ODS de educación de calidad, y en segundo lugar, con 45 iniciativas mapeadas, el ODS número 11 sobre ciudades y comunidades sostenibles, y me parece que este también es un punto muy importante a destacar, o estimo que posteriormente lo podremos hablar en otra oportunidad, porque, por ejemplo, ahora el 31 de octubre fue el Día Mundial de las Ciudades, y creo que es uno de los principales puntos a tener en cuenta para posteriormente poder contribuir o tratar la cuestión de la crisis climática, como acá vemos el ODS número 13, también la protección de los ecosistemas terrestres y demás. Como resultado de este mapeo de buenas prácticas, nosotros lo que hicimos fue desarrollar un programa internacional de educación para el desarrollo sostenible, y ya con esto voy a tratar de ir finalizando. Un programa que corre casi en vías paralelas a lo que viene a ser la Red Internacional de Promotores ODS, por la cantidad de personas que tiene involucradas participando, y que este programa cuenta con 11 líneas internas con distintos líderes dentro de las mismas, y que se encargan, por ejemplo, de llevar a cabo hermanamientos entre universidades para que haya un apoyo mutuo, hermanamientos incluso entre instituciones educativas del sector primario o secundario, también un apoyo al sector empresarial. Entonces es muy grande este programa, y la gente que involucra, y las tareas que han llevado a cabo desde el inicio, porque como les dije, esto se podría decir que casi inició en marzo del 2020, posterior al mapeo, y la finalidad del mismo tenía el de la meta 4.7, que era que de aquí a 2030 asegurar que todos los alumnos o personas adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas, mediante la educación para el desarrollo sostenible. Y esta educación va a consistir obviamente en generar estilos de vida sostenibles, en concientizar sobre los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, entre otras tantas ideas y pensamientos. Posteriormente, nosotros decidimos desarrollar, dado que habíamos visto que había tenido tan buen resultado, un segundo mapeo de buenas prácticas, que se desarrolló el 5 de octubre del año 2020 también, para recabar más prácticas y experiencias. En esta oportunidad, este fue el resultado que se obtuvo, que fueron 96 iniciativas mapeadas, en las cuales ustedes pueden ver que nuevamente el ODS número 4 y el ODS número 11 fueron los que
salieron primeros, ¿no? Con mayor prácticas o iniciativas que se recolectaron. Y alguna de las informaciones que nosotros pedíamos para poder completar esto era esto, de cuánta gente o personas se vieron involucradas, cuál fue quizás el presupuesto estimado en inversiones que se realizó, que fueron de 5 millones de dólares, y más de 184 organizaciones participantes, porque algunas de estas iniciativas eran realizadas en conjunto. Con esto, como les dije, le voy a dar paso a Vanessa Mancilla y a Sebastián Tomasi, que son ambos coordinadores de la provincia de Entre Ríos. Y aquí les dejamos algunas de nuestras redes sociales para que nos puedan seguir. Estas son las de la Secretaría Internacional, donde van a tener información de todos los países. Y luego también pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook, que es promotoresods.ar y Red Internacional de Promotores ODS Argentina en el canal de Facebook. Así que con esto doy por concluida mi introducción o mi presentación a qué es la Agenda 2030 y los invito también a que todos aquellos que quieran ser voluntarios se contacten con nosotros, pueden meterse a la página web, que era esta que estaba aquí, www.promotoresods.org. Ahí hay un formulario de inscripción que si ustedes lo completan, posteriormente nos llega a los coordinadores y coordinadoras internacionales para que nos podamos comunicar con ustedes. Y en el caso que no quieran formar parte dentro de la red como voluntarios, pueden seguirnos en estas redes que les dije y ahí van a ir viendo las distintas actividades relativas a los distintos ODS para que ustedes se sumen a los Zooms o actividades que hagamos posteriormente presenciales según la temática que a ustedes más les interese. Así que con esto doy por concluido mi presentación y nuevamente les agradezco a ustedes por su tiempo y a vos, Federico, por la invitación, obviamente. Perfecto, muy claro, Ignacio. Si ustedes Buenas lo desean, tardes. Vanessa, compartir. Ah, es vos, Sebastián. Buenas Sí, tardes, Sebastián. compartimos juntos. Buenas tardes, ¿cómo andan? Federico, a vos y a todos los participantes de la Facultad de Ciencia y Tecnología. La verdad que siendo parte de la casa también, como egresado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, bueno, agradecemos también este espacio y la oportunidad de trabajar, ¿no? En este caso, mi rol principal viene desde la mano de lo que tiene que ver con la coordinación de la provincia de Entre Ríos, de lo que tiene que ver con la red internacional de promotores ODS, pero con un rol también importante relacionado a lo que nosotros venimos trabajando desde las diferentes áreas en las cuales nos toca, en este caso la Dirección de Colectividad de Cooperación Internacional, la Municipalidad de Paraná, y dentro de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, la Facultad de Ciencia y la Gestión, del Observatorio de Monitoreo Ciudadano. Principalmente, bueno, nosotros vemos que dentro de lo que tiene que ver con Entre Ríos, la situación de los promotores viene dado en todo el territorio de la provincia, han podido participar y hoy son voluntarios más de 55 promotores, en los cuales son miembros de esta red en la provincia. Bueno, ahí está la distribución un poco de dónde proviene cada uno de los promotores, pero realmente muchos de ellos participan en otros ámbitos y están relacionados directa o indirectamente con actividades que les son propias a su profesión. Y bueno, y 3 de ellos están en el equipo de la red nacional e internacional. Significa que ser voluntario y trabajar con el tema de los ODS nos permite a nosotros abrazarnos a un conjunto de iniciativas y a un conjunto de acciones que tienen que ver con esta mirada de lo que tiene que ver justamente con los objetivos de desarrollo sostenible. En este espacio, bueno, nosotros estamos vinculados y atravesados por diferentes situaciones, ¿no? Desde lo académico, institucional, más allá de que nosotros vemos que la diversidad viene dada por profesionales, la mayoría. La idea es también empezar a generar estos espacios de diálogo en los lugares en los cuales son los diferentes niveles educativos y empezar a mirarlos, pero hoy esta es la realidad que contamos. Nosotros tenemos diferentes personas que ya son doctores o están terminando sus doctorados, magíster y demás, y que cada uno tiene una expertise y tiene una especialidad que se identifica con alguno de ese, y en este ámbito nosotros, bien lo dijo Ignacio, trabajar en acciones concretas que permitan llevar adelante no solamente la acción, sino también la medición y que permitan dar cuenta de que muchas cosas que hoy hace la universidad
o en nuestro caso la dirección de colectividades, que es uno de los lugares donde nosotros estamos promoviendo justamente los ODS a través de los hermanamientos, es identificarnos y estar justamente en esa línea de consonancia y que nos permita a nosotros año a año ir involucrándonos y generando estos espacios de situaciones que van dándose. En caso de la provincia de Entre Ríos fue una de las últimas 3 que se adhirió justamente allá en diciembre del 2020, en la cual bueno, el Estado provincial adhiere justamente a los objetivos, a la Agenda 2030, a los objetivos de desarrollo sostenible, y está enmarcado dentro de un área, una Secretaría de Modernización, la cual a partir de ahí se fueron implementando todo lo que tiene que ver con las acciones concretas, que es lo que venimos diciendo, empezar a identificar el Estado en qué está trabajando, pero hoy con la mirada justamente en los objetivos de desarrollo sostenible y hacer estas mediciones de manera sistemáticas y que tengan que ver con una mirada en conjunto, que generalmente cada uno de los ministerios y secretarías lo hacía de manera aislada. Entonces, de esa manera se conforma una mesa interministerial en la cual nosotros tenemos un eslabón importante, porque si bien la Universidad Autónoma de Entre Ríos, al tener característica provincial, tiene una representación dentro de lo que es las reuniones de gabinete o en las reuniones interministeriales del gobierno, y me parece que sería fundamental, en este caso la Facultad de Ciencia y Tecnología, pueda llegar a tener mediciones respecto a este tema y a trabajar en conjunto con el Estado provincial, en este caso, en llevar adelante estas acciones. También lo dijo Ignacio, una de las ideas en las cuales estamos queriendo promover desde la red en Entre Ríos, es el trabajo con los municipios. Hoy sabemos que hay más de 150 municipios nuevos, es decir, que a partir del 2019 empezaron a conformarse como municipios plenos y que quizás no conocen lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, y en esta mirada lo que nosotros queremos justamente es empezar a trabajar en ese sentido. Esta mesa, bueno, tiene representación, como dijimos, del Poder Ejecutivo, pero también está coordinada con diferentes organismos que tiene el Estado provincial y articulados con empresas del Estado. También es importante tener en cuenta que las reuniones técnicas del Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud, toman de base justamente lo que tiene que ver con el SIEMPRO, ¿no? Que tiene que ver con sistema de monitoreo y evaluación de los programas sociales, que permite justamente involucrarse y llevar adelante esto de una manera metódica y que nos permita a nosotros, desde la universidad o del espacio donde estemos de la red, llevar adelante estas políticas, y creo que es lo más importante, ¿no? En esto también, bueno, la sistematización y la vinculación permite justamente llevar adelante un manejo de las redes que permitan a las organizaciones del Estado y las universidades poder tener una mesa común y trabajar en esta mirada. Creo que, no sé si en ese sentido, bueno, básicamente lo que venimos, Vanessa ahora va a trabajar justamente en la presentación específica de lo que tiene que ver con lo que nos toca a nosotros, el mapeo y demás, así que Vanessa, si querés continuar por mi parte. Muchas gracias. Perfecto, Sebastián, muchísimas gracias. A ver si Vanessa. Sí, acá estoy. Tenía otra presentación, así que estaba buscando la mía. Perfecto. Bueno, voy a empezar a compartir la pantalla otra vez. Ahí se está viendo. Bueno, mi nombre es Vanessa Mancilla, soy de Entre Ríos. En este momento estoy coordinando la gestión de conocimiento a nivel internacional en un plan de fortalecimiento con una nueva hoja de ruta que estamos escribiendo a partir del Congreso de Promotores del que hablaba Ignacio. Yo soy facilitadora de desarrollo internacional y bueno, en este momento estoy terminando mi diplomatura para ser formalmente gestora de municipios sostenibles. En el rol de la gestión del conocimiento, nosotros lo que hacemos es transformar esa información que logramos a través de todos los promotores y de los mapeos, y todo lo que producimos como profesionales y red de profesionales para darles valor
y poderlos tomar como una ventaja y poder a partir de ellos promover de la mejor manera los ODS en todos los ámbitos, sintéticamente. Lo que les quería hablar ahora, en especial, es el eje de la prosperidad, que abarca el ODS 7, 8, el 9, el 10 y el 11. Específicamente me hice un análisis del 9 en los mapeos para que vean ustedes lo necesario que es este tipo de vinculaciones que estamos haciendo ahora. De los dos mapeos, en el primer mapeo, en enero-febrero del año pasado, el eje de prosperidad estuvo en tercer lugar en iniciativas mapeadas. De las 357 numeradas, 85 tenían que ver con alguno de estos 5 DS del 7 al 11. Como lo ven acá abajo, el tercero en porcentaje. Pero por ODS, si hacemos la medida por ODS, vemos que el objetivo número 9, que es Industria, Innovación e Infraestructura, tiene solamente 4 iniciativas mapeadas. Le suma el 11, que por eso se hacía la tercera fuerza dentro del relevamiento total. Son 4 iniciativas representando el 1% de las 358, dice acá, 57 decía el slide anterior, de iniciativas mapeadas en el primero. En el segundo mapeo, que fue en octubre del año pasado, las iniciativas mapeadas en total fueron 130, y las que tenían que ver en el eje de prosperidad eran 20 iniciativas. En el mismo lugar, un poquito más lejos ya, en el cuarto lugar, porque en el segundo mapeo se dio la posibilidad de completar si algunas de las iniciativas, por ejemplo la de educación, tenían que ver con todos los ejes. Y ahí se sumó como tercer fuerza las iniciativas que estaban relacionadas con todos los ejes en su conjunto. Entonces el eje de prosperidad, que es el ODS 9, que es el que estamos viendo ahora, se nos fue al cuarto lugar del ranking. Como lo ven acá, el ODS 9 igualmente, en este segundo mapeo, que es por supuesto más chico que el anterior, tiene una sola iniciativa, comparadas con la del ODS 4, que son 23. Nos quedaba muy por debajo. Dentro de lo que hablaba Sebastián, de este órgano provincial que se está encargando de la Agenda 2030 en nuestra provincia, en febrero de este año se dio lugar al lanzamiento de un informe que lo que la provincia analizó es la relación de los programas que todo el gobierno provincial hacía desde sus diferentes secretarías y los relacionó con los objetivos de la Agenda 2030 y los enmarcó de alguna manera para poder así determinar qué estaba haciendo ya como punto cero, como línea de base la provincia en materia de objetivos de desarrollo sostenible. Más o menos así queda la torta de la medida de los ODS en Entre Ríos. Hay mucho que se está haciendo por la educación, muchas iniciativas del Consejo de Educación, todo lo que educación queda enmarcado en el ODS 4, el ODS 3, desarrollo social, el 2 y el 1 lo mismo. Lo que llama la atención y algo por lo que tenemos que trabajar siempre es estos que tienen poquitas iniciativas. El 12, el 10, que es reducción de las desigualdades, no tiene ninguna iniciativa en el gobierno provincial, lo mismo que el 15. De lo que nos toca explayarnos un poquito más son todas estas posibilidades que nosotros tenemos dentro de este abanico de interrelaciones y todas integradas que se hacen dentro de la Agenda 2030. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros desde nuestro lugar, como estudiantes, como profesionales? Nosotros podemos producir investigación, podemos producir programas, podemos producir mucha documentación, podemos empezar con artículos. Si no nos animamos solos, podemos buscar algún profesional, nos podemos organizar con la red. Nuestra red tiene tiene una publicación que se está haciendo en El Salvador, es una revista para la que también estamos escribiendo, varios de nosotros. Entonces, la idea de este pequeño resumen que les hicimos ahora del funcionamiento de la red y cómo estamos en Entre Ríos es para que ustedes vean que la realidad de la Agenda 2030 y esto de los ODS que parece tan inalcanzable, tan del exterior, tan de otro país, está en nuestras realidades, está en lo cotidiano,
Basta con que abran ese documento que es el informe que les acabo de mencionar del gobierno de la provincia de Entre Ríos, para que ustedes vean cómo se enmarcan las acciones que ya se están dando dentro del Estado provincial en la Agenda 2030, para que se den cuenta cómo es realmente la relación y que los objetivos de desarrollo sostenible no son algo inalcanzable o muy lejano, sino que están entre nosotros, solamente que tenemos que aprender a identificar esas cosas. Y en esto de que les quería mostrar, en esto de que les mostré de los mapeos, digamos, es que hay mucha gente preocupada por la acción climática y hay poca gente tratando de mostrar todo lo que la tecnología está haciendo por la acción climática. O sea, la innovación, la infraestructura, la industria, están haciendo mucho por el cuidado del medio ambiente, pero no están preocupados por relacionarlo con la Agenda 2030, y es ahí donde nosotros promotores tenemos mucho por hacer. No es que no lo estén haciendo, sino que no lo están relacionando con la agenda, y eso es lo que nosotros tenemos que ir a promover la agenda, hacer conocer lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Los ODS son un lenguaje internacional. Nosotros trabajamos con Sebastián en colectividades, estamos trabajando en hermanamientos de ciudades a nivel internacional, y es un requerimiento para nosotros que nuestros proyectos en conjunto dentro del hermanamiento estén alineados a la Agenda 2030 con metas y objetivos claros dentro de qué objetivo y para qué, con qué fines y cuáles son los recursos con los que vamos a contar. Todo tiene que estar acorde a la Agenda 2030. Es el lenguaje internacional, es la forma en que se están dando las relaciones a nivel internacional, y cada vez esto va a ser más de esta forma. No va a ir alejándose de lo que pretende la Agenda 2030, sino que va a estar todo cada vez más alineado a la agenda. Y por último, como para mostrarles un poquito, lo iba a hacer solo si tenía tiempo, así que como tengo tiempo se los voy a mostrar. Les muestro que cómo el gobierno de Entre Ríos nos muestra en este documento que les mencionaba recién, los mismos programas que se vienen haciendo en el desarrollo social, en la asistencia de las personas en situación de vulnerabilidad, cómo lo relaciona con la Agenda 2030 y lo determina dentro de diferentes ODS. Estas son algunas de los ejemplos, como el Consejo Consultivo de Ciencia para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, un grupo de vinculadores tecnológicos, centros interinstitucionales, un proyecto de construcción de un modo dinámico de matriz insumo producto provincial, y algunos más, que se los dejo al Power para que después lo puedan ver tranquilos. Igualmente, este documento de febrero de este año está en la página de ODS Entre Ríos, que pertenece al Senado de nuestra provincia. Y bueno, acá quedamos esperando que ustedes tengan muchas dudas y que se las podamos contestar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vanessa, por tus aportes y ponerlos al día con los nuevos avances en ODS de la provincia. Bueno, y damos paso a Diego Cosentino, que nos va a estar hablando un poco de lo que es la movilidad. Así que cuando vos quieras compartir, Diego. Sí, Vanessa, si me puedes compartir, ayudar a compartir la presentación. Te delego un trabajito más. Gracias. Bueno, agradecer por supuesto a la Universidad de Entre Ríos, a Sebastián, Ignacio, a Vanessa y a Federico, por supuesto, por la oportunidad de transmitir el mensaje de lo que hoy en día muchos gobiernos están impulsando, y se trata de la movilidad sostenible. En principio, como bien dijo Federico, yo soy coordinador, promotor de la Ciudad de Buenos Aires, estoy en el sector automotriz hace 10 años, pero me especialicé en la industria de transporte cero emisiones desde hace aproximadamente unos 4 o 5 años. La realidad, para dar si podemos pasar a la próxima, unos datos generales de lo que de alguna manera representan la situación del impacto ambiental que estamos teniendo a nivel mundial, según un informe del IPCC de hace 2 años aproximadamente.
Vemos que la concentración de CO2 en la atmósfera es la más alta en 2 millones de años. La subida del nivel del mar también es la más rápida en 3.000 años. El nivel de hielo ártico, como lo estamos viendo, cada vez es más amplio, se va acumulando más y llegando a niveles muy bajos en casi 1.000 años. Y el conocido derretimiento del hielo glaciar, también que está sucediendo muy rápido en los últimos 2.000 años. Para bajar esta situación específica a lo que es el transporte, vamos a pasar la presentación, la próxima slide. ¿Cómo estamos distribuidos en términos de las distintas industrias de impacto entre los años 1971 y 2017? No ha cambiado mucho en el caso del transporte, específicamente hacia el 2020, pero si ustedes pueden observar, después de lo que es la industria en general, la producción de la industria, el transporte es uno de los sectores más contaminantes y en aumento. En el caso de las industrias ha bajado un poco, pero en el caso del transporte ha aumentado. Y esto se debió en principio por algo que venimos comentando, que justamente Ignacio y Vanessa también lo citaron, y es el crecimiento de las ciudades. Las ciudades han crecido enormemente en los últimos 10 años y se proyecta que para el año 2030 van a seguir creciendo, por lo cual el transporte el sector transporte, en realidad lo que representa la movilidad, hoy es un tema de bastante preocupación en distintos gobiernos, especialmente en América Latina. Pasamos. En el caso de Argentina, la participación o el aporte, digamos, de las emisiones del transporte en general es del 30,93, casi el 31%. Aclaro que el transporte, acá estamos hablando de transporte aéreo, marítimo, etc. En el caso de Argentina en particular, para lo que es el transporte terrestre, lo que conocemos como vehículos livianos, colectivos, camiones, todo lo que es motos, micromovilidad, están aproximadamente entre un 14 y un 15%. De todas maneras, son cifras que van creciendo año a año por el crecimiento de la población y la usabilidad de los distintos vehículos que hoy en día vemos en ciudades que ya están saturadas. Pasamos al próximo. ¿Cuál es digamos, en términos generales, el transporte es transversal al ODS número 7, al ODS número 11 y al ODS número 13. En el caso del ODS 11, es lo que venimos hablando, hay una preocupación en cuanto a lo que es el uso del vehículo particular. Se intenta hacer determinadas políticas públicas para poder desalentar el uso. Lo vimos justamente en la pandemia, en los últimos año y medio, 2, donde a partir de dejar de usar el transporte público por razones de bioseguridad, se empezaron a usar vehículos que son de micromovilidad, que ya se venían usando, como la bicicleta, las motos eléctricas o los patinetes, que ya hace tiempo que los vemos en distintas provincias y ciudades de nuestro país. Pasamos a la próxima. Ahí vemos cómo un estudio de la ONU Medio Ambiente, que se hizo en el año 2017, proyectado hacia el 2030, representa una proyección aproximada en lo que sucedería con el transporte público. Transporte público, hablamos de buses eléctricos, o sea, colectivos eléctricos de combustión a eléctricos, y taxis, las flotas de taxis que hoy en día están circulando por la ciudad de Buenos Aires, y son 22 ciudades. En el caso de Argentina se hizo en Buenos Aires y Rosario, y en otras ciudades de distintos países en América Latina. Pero en el caso específico de Buenos Aires, lo que podríamos prevenir en el caso hipotético que se pudiera
trasladar todo lo que es la flota de colectivos a diésel hoy transitado a GNC, a eléctricos, nos podríamos ahorrar, y taxis, nos podríamos ahorrar del 2007 proyectado al 2030 aproximadamente 6 millones de vidas, 10.000 millones de dólares en combustibles, en gasto de combustible, y 65.000 millones de toneladas de CO2 de impacto ambiental, que obviamente hoy sería un dato, digamos, bastante revelador en cuanto a las cosas que hay que hacer y las acciones de política pública que se hacen y son necesarias hacer en nuestro país y en la mayoría de países de América Latina para poder trasladar este tipo de vehículos hacia cero emisiones. Pasamos a la próxima. Acá específicamente uno de los hitos o uno de los retos que se tienen en América Latina es todo el ecosistema que representa la movilidad eléctrica. Ya hay países que han empezado y hace 3 años, como en el caso de Chile, donde ya empezaron a convertir vehículos y sobre todo se empieza generalmente por el transporte público. Hoy en día están circulando aproximadamente unos 900 colectivos eléctricos en toda la zona de Santiago y algunas periferias, por lo cual desde el punto de vista de la decisión estratégica del país en cuanto al transporte, lo que representa el transporte público es un desafío principal. Lógicamente se puede reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero porque es un impacto directo que causa, sobre todo en lo que es las circulaciones, especialmente en países como el nuestro donde los recorridos son largos, y por supuesto se mejora la calidad del aire que se respira. Y otro de los temas importantes que tiene como beneficio para lo que es el impacto ambiental, en este caso el impacto sonoro, que es que estos vehículos no tienen contaminación auditiva. Seguimos con la próxima. Ahí vemos cómo impacta los ODS 7, el 11, en cada uno de los hitos. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el vehículo eléctrico? La reducción de gases de efecto invernadero, 0 emisiones de escape, menos contaminación acústica y una mejora en la eficiencia energética. Lo que hay que resaltar acá es que todo lo que es el sector de la industria automotriz ligada a la electromovilidad tiene como una relación directa con las energías renovables, es decir, después lo vamos a ver más adelante, pero el impacto que tiene la circulación 0 emisiones en un vehículo eléctrico debería venir de una producción verde, o sea, de una producción donde se utilice el menos carbón posible, donde todo lo que es la electricidad provenga de energías renovables y que de esa manera, bueno, se pueda generar toda la línea verde hasta el momento, digamos, de la conducción de un vehículo de estas características. Vamos a la próxima. ¿Cuáles son los distintos tipos de vehículos que hoy vemos y que seguramente ustedes habrán visto en las ciudades? Lo que nosotros denominamos micromovilidad. Micromovilidad son los monopatines eléctricos, las bicicletas, que pueden ser bicicletas eléctricas y además bicicletas de pedaleo asistido o manuales, las conocidas, motos eléctricas, los city car. Los city cars son vehículos pequeños que tienen una autonomía aproximada de unos 40 kilómetros o 50 kilómetros. Tienen determinadas homologaciones y pueden circular por determinadas periferias de las ciudades. Después tenemos el vehículo habitual, el vehículo que lo conocemos como el vehículo particular, vehículos de flota. Hoy en día las flotas de vehículos de courier, flotas de deliveries, etcétera, lo que se llama última milla también, están comenzando a transformar
sus vehículos de gasolina o diésel a eléctricos, ya sea por incentivos, por beneficios o incluso por determinados créditos blandos que se están dando en determinados países de América Latina. Todavía en Argentina pronto está por salir la ley de movilidad sostenible. Esperemos que esto se empiece a reactivar, pero calculamos que hasta el año que viene la situación va a estar estable. Y por último, también tenemos los vehículos, los colectivos. Hubo un plan piloto en la ciudad de Buenos Aires, hará cuestión de 2 años atrás, en la prepandemia, donde se probaron 3 colectivos eléctricos, y actualmente está en estudio para poder implementarlo. Y por último, el vehículo eléctrico lo tenemos que considerar como una batería. ¿Qué significa eso? El vehículo eléctrico puede hoy alimentar una casa, dependiendo obviamente de la densidad energética que tenga la batería, puede alimentar una casa, puede ser 1 o 2 días con iluminación. Entonces esto ya se convierte, digamos, en una opción alternativa, donde además de generar usar la propia electricidad del vehículo, devuelve a la red para poder ser utilizada, incluso hasta en caso de emergencias que ha sucedido en determinados países. Vamos a la próxima. Esta slide representa justamente lo que le comentaba al principio. En cuánto contribuye desde la fabricación, en toneladas obviamente, cuánto contribuye a las emisiones, la fabricación y la circulación de un vehículo, obviamente dentro de una vida útil promedio, a las emisiones. En el caso de gasolina, como lo podrán ver acá, desde el momento que se fabrica hasta la terminación, hasta la línea digamos, de ensamblado y finalización, casi contribuyen aproximadamente 50 millones de toneladas. Después tenemos todo el uso en su vida útil, que obviamente es la carga de combustible, todo lo que es el cambio de aceite, bueno, todo lo que son los fluidos, etcétera, que impactan también en el medio ambiente, llegando a aproximadamente 250 millones de toneladas por vehículo o un poco más. En el caso de los híbridos son vehículos que tienen un motor pequeño, eléctrico, y un motor a gasolina, como lo conocemos. Por eso esa linita que ven ahí, naranja, que representa esa partecita, digamos, mínima que tiene de batería. Estamos en aproximadamente 150 millones de toneladas. En el caso del eléctrico, ustedes fíjense cómo tiene una lógica, cómo va bajando el impacto hasta llegar a las renovables. En el año 2017, plena startup de lo que es realmente la movilidad eléctrica, donde empezaron a fabricar los primeros vehículos eléctricos, a aparecer los primeros vehículos eléctricos, especialmente en Europa, había un componente de impacto de toneladas relativamente importante en proporción a lo que era la fabricación, que lo vemos en rojo, menos de 50 toneladas, y lo que era producir la batería para ese vehículo. En el año 2019 fue bajando, y por supuesto a lo que se aspira para que sea, como dijimos anteriormente, totalmente cero emisiones, debería ser una fabricación con energías renovables. Más abajo les comparto una información que es bastante relevante en cuanto a las diferencias que tiene un vehículo promedio, un auto liviano, un auto particular, a nafta, a diésel y a eléctrico. Fíjense que es mucho más del 50%, o sea, la contaminación de un vehículo a nafta de 184 gramos de CO2 por kilómetro baja a 47 gramos de CO2 por kilómetro. Esto en la circulación, ¿no? Obviamente hay que agregarle lo que vimos más arriba, que tiene que ver con el impacto ambiental en la fabricación, que obviamente también los vehículos a nafta lo tienen. Pasamos a la próxima.
Los tipos de vehículos según las tecnologías, tenemos del lado izquierdo el vehículo normal, habitual, a combustión. Después tenemos el vehículo que es híbrido, pero que no es enchufable. ¿Esto qué significa? No se enchufa directamente a un puesto de carga o a un sistema doméstico. Para aclarar, un vehículo generalmente liviano se carga en la casa con un sistema que se adapta para lo que es la red hogareña, ¿no? Pero en este caso, este vehículo solamente se regenera a través de unas pequeñas baterías que tiene, en combinación, por supuesto, con un motor a combustión. Por lo cual tiene una autonomía muy limitada, de aproximadamente unos 30 kilómetros, contamina menos. Si ustedes ven digamos, la figura de lo que es el humo, digamos, contamina menos, pero no tanto como lo que es el vehículo eléctrico. Y después tenemos el mismo vehículo que tiene más baterías, por lo cual tiene más autonomía o una batería de mayor densidad, y ese sí es enchufable, lo que permite, por supuesto, tener recargas permanentes, y ahí estamos hablando de una autonomía de unos entre 60 y 80 kilómetros. O sea, son vehículos urbanos. Y por último, el vehículo full electric, totalmente eléctrico. Es un vehículo que obviamente no tiene motor a combustión, solamente baterías, y que hoy en día hay vehículos que van desde 250 kilómetros de autonomía hasta 600 kilómetros, dependiendo de la forma de manejo, dependiendo de la geografía, dependiendo de una serie de cosas, pero en promedio podemos decir que hoy un vehículo eléctrico tiene una circulación de unos 300-350 kilómetros, ¿sí? Promedio. Vamos con la próxima. En cuanto a la infraestructura de carga, que es hoy en día uno de los temas más relevantes o más importantes, nosotros estamos muy acostumbrados a cargar en nuestro vehículo habitual en una estación de servicio. Por eso en estos temas también hay un cambio de hábitos del consumidor que se va adaptando a esas nuevas tecnologías, a pesar de que el 90% de la carga va a ser en casa, o en la oficina, o en lugares de conveniencia, como pueden ser cines, o supermercados, o bien en puestos de carga, pero ya en los casos de grandes rangos o grandes distancias, ¿no? Por ejemplo, si queremos ir de acá a Mar del Plata, seguramente no vamos a llegar con la autonomía, por determinadas razones, por uso del aire acondicionado, etc. Entonces, vamos a encontrar en el mediano plazo, pues, cargas que son cargas rápidas. Y ahí tenemos digamos, las diferencias, ¿no? En un consumo de 16 kilowatts, que son 100 kilómetros aproximadamente, tenemos una autonomía de 250 kilómetros. Y en la carga de 7 kilowatts, que es en casa, o sea, lo vamos a cargar de noche y al otro día a la mañana lo vamos a tener con carga full. Y ahí empiezan a jugar también, hay unos temas de acuerdos con tarifas, donde se van a poder cargar a tarifas preferenciales, de acuerdo a cada estrategia que el país presente como incentivos para este tipo de vehículos. Y como les decía antes, la carga semi-rápida, que son 45 minutos, pero hoy en día 45 minutos en una estación de servicio, bueno, sí, podemos esperar, tomar un café, etc. De todas maneras, existen puestos de carga que ya son muy usados, y no hablamos de Europa, sino que en Chile, en Colombia, en Uruguay incluso también, que tienen 150 kilowatts y lo podemos cargar en aproximadamente 20 minutos como máximo, entre 15 y 20 minutos. Pasamos a la próxima. Bueno, otro de los temas que muy importante al margen de lo que es el impacto ambiental tiene que ver con el beneficio económico que traen estos vehículos en comparación a un vehículo a combustión. El ahorro que tiene, no solo en mantenimiento, porque no tiene fluidos, es un vehículo que no tiene motor, las piezas tienen aproximadamente 450 piezas contra 2.000 y pico de piezas que tiene un vehículo a combustión. Además de eso, en la carga, tomando una tarifa plena de Denor, vemos que, por ejemplo,
para hacer 100 kilómetros vamos a gastar 136 pesos. A lo que es, en su comparación en litros, 100 kilómetros son 8 litros, que son a 100 pesos aproximadamente, estamos hablando de 800 pesos. O sea, tenemos una diferencia sustancial de 600 y pico de pesos por cada 100 kilómetros. Por eso también, al margen de las cuestiones que tienen que ver con el impacto ambiental, que es un tema principal en esto, vemos también una posibilidad de ahorro en este tipo de vehículos. Por eso también la incursión de las flotas y de los colectivos donde hacen largos trayectos. Vamos a la próxima. Acá podemos ver simplemente un dato de proyección a nivel mundial, como para que tengan una idea hacia dónde va esto, dónde va todo lo que es el tema de la movilidad eléctrica. Se calcula, según un estudio de Bloomberg, que es una reconocida consultora, que para el año 2040 va a haber alrededor de 60 millones de vehículos eléctricos. Vehículos eléctricos me refiero a todo, a vehículos livianos, motos eléctricas, colectivos eléctricos, flotas, etcétera, taxis, etcétera, y que van a requerir, por supuesto, como ven en el gráfico de al lado, una demanda bastante importante de baterías. Vamos a la próxima. Bueno, acá los tipos de baterías, para no hacerlo tan técnico, hoy en día el níquel es lo que hoy conocemos como las pilas, son distintas pilitas que van adentro de ese zócalo que ven ahí. La otra alternativa es de ion litio y de ferrofosfato. Y en el futuro ya presente, porque a partir de principios de este año ya se empezó a experimentar y ya hay vehículos con baterías de aluminio aire y de estado sólido. ¿Esto qué significa? Que tienen mayor autonomía, que tienen mayor densidad, que son más durables y que obviamente esto hace que a mayor tecnología al principio el precio sea alto, pero después vaya bajando. Por eso se estima que para el año 2023 un vehículo eléctrico va a tener el mismo costo que un vehículo a combustión. Estamos hablando incluso en América Latina, no en Europa solamente, sino en América Latina. O sea, ahí ya el consumidor va a poder optar entre las dos tecnologías. Fines del 2023, por lo menos lo que proyecta, en base a esto que es clave, que son las tecnologías de la batería. Vamos a la próxima. Y por último, comentarles también que existen en nuestro país conversiones. ¿Qué significa esto? Sacan el motor a combustión, obviamente bajo determinados protocolos, homologaciones, etcétera, sacan el motor a combustión y le ponen baterías, obviamente importando los kits que en general en un 80% vienen de China. Esto pasa por una revisión técnica de personal idóneo dentro de lo que es el registro automotor y se puede convertir. Generalmente esto se usa para segundo vehículo o para gente que, digamos, o fanáticos o gente con una intención de empezar a ver de qué se trata esto de los vehículos eléctricos, porque hoy, al margen de que no hay oferta de vehículos eléctricos, hablamos en Argentina, por determinadas razones que seguramente van a cambiar, hoy son muy caros los que hay. Creo que es la última. Y después, por último, todo lo que nosotros vemos en las tecnologías, no solo eléctricas, sino en de combustión, vienen del deporte automotor. O sea, muchos de ustedes deben conocer o habrán oído la Fórmula E. Es una fórmula competitiva donde prácticamente hoy en día está a la par de la Fórmula 1 y lo que muestra, al margen del negocio que representa, lo que muestra son las innovaciones que se van dando en los distintos componentes de un vehículo eléctrico que después lo vemos rodando o circulando en las ciudades.
Entonces, por este lado hay mensajes que vienen del deporte automotor y que se trasladan a lo que vemos. Así fueron las nuevas tecnologías en todo lo que son los frenos, todo lo que es el tema de amortiguación, etcétera. Todo eso salen en laboratorios, como que el deporte automotor es un laboratorio donde después, bueno, evidentemente todo eso se traslada a, y se ayorna, por supuesto, a lo que son los vehículos que se fabrican en las distintas marcas que conocemos de autos. Bueno, eso fue todo. Si hay algunas preguntas, comentarios, a disposición para lo que crean conveniente. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Me parece que fue muy claro tu exposición, Diego. De todas formas, abrimos por ahí los comentarios para que todos aquellos que quieran hacerle preguntas a Vanessa, a Ignacio, a Diego o a Sebastián, lo puedan hacer a través del chat o, bueno, o abriendo el micrófono como ustedes lo deseen. Bueno, me parece que ha quedado todo claro al parecer. Bueno, desde la facultad y desde la Subsecretaría de Extensión agradecemos a todos los disertantes por haberse sumado a esta propuesta. Nosotros todos los años llevamos a cabo el mes de la ciencia y la tecnología y bueno, y en esta oportunidad, después de algunos encuentros con los chicos, era importante por ahí tenerlos presentes en nuestro mes. Así que bueno, desde ya, muchísimas gracias y bueno, creo que ahí, bueno, Claudia nos pone que ha sido muy clara exposición, muy interesante, pone Virginia. Eh, Así que bueno, con esto vamos cerrando y bueno, desde ya muchas gracias. Y bueno, la idea es que quede esa puerta abierta para seguir trabajando en el 2022, en esto que es la promoción y la divulgación de los ODS y como decía bien Vanessa, esto de vincularlos y asociarlos a las actividades que hacemos, que es un poco lo que nos está faltando, ya sea a nivel institucional y público, como también a nivel privado, me parece. Así que bueno, muy lindo, muchas gracias, muy interesante. Así que bueno, A bueno, disposición, muchísimas nosotros del gracias. otro ¿Sí, lado. Vane? A disposición para lo que necesiten. Todo por Genial. emprender. Bueno, gente, ahí está. Gracias, muchas gracias, Claudia. Genial. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y bueno, y con esto damos por finalizado el taller. Ahí dejo de grabar y bueno, damos por finalizado.